respuesta que no resuelve tu problema, siempre hay que probar que un algoritmo greedy es correcto. Y en el problema 2 vamos a ver matroides, que es un concepto que te ayuda a probar fácilmente que que algunos problemas se pueden resolver de forma greedy, que eso te da más herramientas. Entonces básicamente vamos a ver matroides porque eso la interrogación les puede dar más herramientas. En vez de hacer la demostración para el algoritmo en particular, si les piden pruebe que que esto se pueda resolver de forma greedy, simplemente basta comprobar que es una matroide y las matroides cumplen las propiedades que permiten resolverlas de forma greedy. Claro, porque la gracia de los algoritmos greedy, el pro, es que son muy intuitivos, es como lo que uno pensaría al inicio, pero es muy difícil demostrarlo. ¿Ya? Entonces, es una buena herramienta. Vamos a verlo con un ejercicio, el primero. Ya tienen la ayudantía arriba. Avisen cualquier cosa si se escucha cortado, porque la idea es que se escuche bien, ¿ya? Entonces, yo voy a empezar a compartir pantalla. Ya. Ya, entonces, ya partamos. Este primer ejercicio es como un típico ejercicio greedy, y podemos ir discutiéndolo, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que dice? Dice, bueno, se llama programación de actividades. Nos dan una lista de actividades, actividad 1 hasta la actividad n, en donde S sub i es el tiempo de comienzo de la actividad y E sub i es el tiempo de término, ¿ya? O sea, nos podrían dar cosas como 1,5, 1,3, 2,3, ¿ya? Entonces, esto significa que parte en el segundo 1, se podría decir, y termina en el segundo 5, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Maximizar el número de actividades a realizar sin superponer unas con otras, ¿ya? O sea, nosotros podemos realizar una actividad en cada momento y tenemos que maximizar el número de actividades, ¿ya? Entonces nos piden diseñar un algoritmo y demostrar la correctitud, ¿ya? Que al final esto va a ser lo difícil, no va a ser tan difícil tampoco, pero como que es más complejo de lo que uno pensaría. Ya, entonces voy a partir acá. Antes que nada, todavía nos falta subir la solución del ejercicio Ricardo, pero tuvimos un poco de problema esta semana, así que los vamos a subir cuanto antes, ¿ya? Pero va a estar arriba. Ya, entonces uno dice, nos dan una lista S sub 1, E sub 1, hasta S sub n, E sub n de actividades, donde S sub i es el tiempo de comienzo, de inicio, y E sub i, bueno, de la actividad i, y E sub i es el tiempo de término de la actividad i, ¿ya? Entonces tenemos que maximizar la cantidad de actividades sin superponer. Ya, entonces, por eso se llama programación, porque tenemos que programar como un horario de actividades sin que se superponga. ¿Ya? Si bien este ejercicio se puede usar como en distintas áreas, porque podemos decir que son trabajos, podemos decir que son autos que se lavan, podemos decir cualquier cosa. Bueno, todos tienen la misma solución porque al final es el mismo ejercicio, ¿ya?
Pero, ya, entonces partamos. Ya. Ya sabemos que tenemos que hacer un algoritmo greedy, porque estamos en la ayudantía greedy. Pero en general, para saber si un algoritmo es greedy, es como bien intuitivo, como que uno tiene que ir cachando si hay algún caso que no funciona, de repente si es que uno encuentra que esto puede funcionar, tratar de demostrarlo, ¿ya? Porque, o si no, pueden haber casos especiales en que no se cumplan, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es como el pensamiento greedy, ¿ya? Entonces, ¿qué forma uno tiene de pensar este problema? De forma codiciosa, ¿ya? Porque recordemos que los algoritmos greedy como que tratan de buscar el óptimo local y al final terminan encontrando el óptimo global. Podemos, los que quieran pueden hablar. Bueno, una forma de pensar greedy para este problema es, por ejemplo, escoger las actividades, ¿ya? Ahí nos dicen una, Duncan dice una que dice que escoger, dada cierta hora de inicio, escoger el más corto. ¿Ya? Eso puede ser una forma. Ahora el problema es que nos tendríamos que poner como en todos los casos, en ese caso, cuando uno dice, dada cierta hora de inicio, nos tenemos que poner el caso cero, que es inicio en el tiempo cero, y después tendríamos que escoger el más corto, pero después para escoger el segundo depende totalmente como, o sea, siempre va a depender del primero, pero como nos pusimos en cierta hora, pero esa es la idea del pensamiento gris. Ahora, la cosa es que ojalá sea más simple que eso. Por ejemplo, escoger según el orden, o sea, ordenar los tiempos de partida y escoger según los que tienen menor tiempo de partida. ¿Ya? O sea, podemos decir escoger según orden ascendiente de los S sub i. ¿Ya? Eso fue al menos lo que a mí se me ocurrió al principio. Pero ¿cuál es cuál es el problema de esto? Que, por ejemplo, si tenemos las actividades de esta forma, ya voy a copiar esto. Ya si tenemos las actividades de la siguiente forma, ya después tenemos, por ejemplo, otra actividad que es esta, y otra actividad que puede ser esta de acá. Si nos fijamos, si escogemos según este pensamiento, primero escogeríamos esta actividad de acá, la roja, ya la actividad 1. Ya, entonces, vamos a decir que el conjunto S son las actividades que nosotros programamos, ya según nuestro algoritmo. Entonces, si escogemos según esto de acá, vamos a escoger A1, ¿ya? Y después todas las demás actividades van a ser incompatibles, porque tenemos que hacerlo sin superposición, ¿ya? Pero, si se fijan, si escogemos A2 y A3, es una programación válida, ¿ya? Y son más actividades que las que nosotros escogimos con este pensamiento. ¿Ya? Entonces, de esta forma, si pensamos como esta cosa de acá, no vamos a obtener el mejor, no vamos a obtener la optimalidad global. ¿Ya? Escoger según orden, bueno, Tristan dice que, ya, entonces, cerrando acá, esta no nos va a servir, ¿ya? Ahora veamos la que dice Tristan. Podemos escoger según orden ascendiente de duración.
¿Ya? Vamos a pegar acá. ¿Ya? Entonces vamos a coger según orden ascendiente de E sub i menos S sub i, ya que eso es la duración. ¿Ya? Y esta tampoco va a funcionar. No sé si a alguien se le ocurre por qué no va a funcionar. Por mientras voy a dibujar. Por mientras voy a dibujar esto acá. Si quieren pueden prender el micrófono. Bueno, se lo agradecería a los que quieren interactuar. ¿Ya? ¿A alguien se le ocurre por qué esto no va a funcionar según el orden ascendiente de la duración? Porque podrían Bueno, estar anidados, sí, dale. ¿o no? ¿Qué cosa? Que podrían estar anidados como de menor a mayor en duración. ¿Cómo eso? Hasta deja pensar un poco. Capaz eso no es el problema. Es porque no van a estar ordenadas por orden de inicio, ¿no? Yo creo que el gran problema es que puede ser una actividad muy de poca duración, pero que haga que todas las demás sean incompatibles con esa. Por ejemplo, si yo les pongo esta acá, súper cortita, acá les pongo otra actividad que es más larga, ya les pongo una actividad acá que también es larga, y les pongo, no sé, otra acá. Ya, y supongamos que ya no puedo correrlo, pero supongamos que el verde con el rojo son actividades legales, ¿ya? Que no se superponen. Entonces, si es que nosotros usamos este algoritmo, vamos a decir que nuestro S va a ser la actividad 2, ¿ya? Y luego no va a quedar ninguna actividad compatible porque todas se superponen con la actividad 2. Pero si observamos, y también si es que tenemos esto de acá, ¿ya? Vamos a tener que un S óptimo es de tamaño 2, que sería la actividad 1 y la actividad 3, ¿ya? Entonces tendríamos que el S óptimo es mayor estricto que el S. Entonces acá encontramos un contraejemplo de que con este criterio no vamos a lograr nuestro objetivo, ¿ya? Y después, anidado. Ya, no entendí qué significa anidado, pero qué bueno que hayan podido verlo, ¿ya? Porque en general con esto ya podemos ir descartando. Y como alguien dice ahí, según orden de término, Duncan dice eso, también podemos pensar así, ¿ya? Entonces escoger según orden ascendiente del término, ¿ya? Y no sé si a alguien se le ocurre algún contraejemplo de por qué esto podría no funcionar. Ya, y obvio que no se le ocurrió porque no existe. De hecho, eso es lo que vamos a mostrar. Vamos a mostrar que con esta forma de pensar nosotros vamos a poder obtener el óptimo global, ¿ya? ¿Y por qué estamos usando el óptimo local? Porque solamente estamos mirando de los que tenemos por escoger, miramos el que tiene el tiempo de término más pequeño, ¿ya? Y este sí va a funcionar, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, solo para ejemplificar que esto funciona, si usamos este criterio acá, el criterio 3, para el ejemplo 1, vamos a tener que elegir primero, ya, y digamos que esto es S3, ¿ya? Entonces, acá en S3 vamos a escoger el A2, porque termina primero, termina acá, y vamos a escoger el A3 después, porque termina acá, ¿ya? Y el rojo se hizo incompatible cuando escogimos el A2.
¿ya? Entonces esto tiene cardinalidad 2, que es el máximo que nosotros, el número máximo de actividades que podemos hacer en este caso. Y en el segundo ejemplo, vamos a escoger el A1, ya porque este termina antes, y luego este se nos va porque es incompatible con el A1. Este también se nos va, y luego vamos a escoger el A3, ya que también es el óptimo. Ya con esto no demostramos nada, solamente como que nos ponemos como en los casos que antes nos fallaron, ahora nos van a funcionar. Ya, pero vamos a demostrarlo formalmente. Y antes de eso tenemos que enunciar el algoritmo. ¿Ya? Entonces, vamos a enunciarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos a ordenar las actividades en forma creciente según el tiempo de término, ¿ya? O sea que U va a ser, bueno, esto es un pseudocódigo, ordenar actividades según orden creciente de E sub I, ¿ya? Y una vez ordenada, bueno, y definimos nuestro S, que nuestro S al final va a ser nuestro conjunto donde vayamos, o nuestra lista, mejor dicho, donde vayamos agregando las actividades de forma secuencial para poder después ver qué actividades tenemos que hacer. ¿Ya? Entonces, tenemos que una lista vacía. Y no sé si a alguien se le ocurre qué es lo que podemos hacer. Vamos a usar un while. ¿Ya? Podríamos usar un for, pero creo que es más simple un while. ¿Cuál sería entonces la condición? Bueno, no tienen cómo saberlo. Deben haber 1000 formas de hacer esto. Pero ya, si yo les digo cuál es la condición, que el U va a ser una lista donde ordenamos las actividades según el orden creciente del tiempo de término. Y si yo les pongo que vamos a hacer un loop en donde la condición para seguir va a ser que el U es distinto vacío, ¿qué es lo que deberíamos hacer adentro? ¿Alguien se anima? ¿O lo escribo? Ya, entonces lo que deberíamos hacer es elegir el primero de U, el primer elemento de U, porque ese tiene es la actividad con el término, o con el orden con el tiempo de término más pequeño, ¿ya? Entonces lo primero que hacemos es escogemos A es igual a el primer elemento de U, ¿ya? Y lo agregamos a S. ¿Ya? Ya, y después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder salir del while? Igual les doy un tiempo para que piensen, no necesariamente tienen que responderme, pero igual es bueno ir pensando estas cosas. Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a remover todas las actividades que son incompatibles con la actividad A que sacamos, ¿ya? Entonces, remover todas las actividades que se superponen con A. Dentro de U, ¿ya? Entonces, en particular, removemos A, ¿ya? Porque A se superpone con sí mismo, ¿ya? Y entonces, ahora tenemos un algoritmo y tenemos que demostrar que es correcto, o sea, que resuelve el problema que nosotros queremos, ¿ya? Esto es algo que quizás no se ve mucho, se tiene que demostrar formalmente, no se tiene que demostrar con palabras. Bueno, hay ciertas cosas que sí se pueden demostrar con palabras, pero hay ciertas cosas que no se van a poder demostrar con palabras. En general, cuando son algoritmos que tienen como ciclos, podemos usar inducción para demostrar las propiedades de los ciclos, ¿ya? Y eso vamos a hacer en este caso. ¿Ya? Pero entonces, para demostrar la correctitud, voy a ponerlo en otro color.
¿Alguien le quedó alguna duda con el algoritmo antes de que lo pase? Bueno, puedo dejarlo ahí por mientras. Ya, entonces, la demostración de la correctitud son 3 pasos. ¿Ya? El primero es demostrar que el algoritmo termina. ¿Ya? Lo segundo que tenemos que demostrar es que el S final es una programación válida. Ya, creo que acá me faltó algo, me faltó retornar el S. Ya, entonces pongamos 4. Ya. Entonces tenemos que demostrar que el S final es una programación válida, es decir, que son actividades y que ninguna se superpone. ¿Ya? Y el 3 vamos a demostrar que S maximiza el número de actividades. ¿Ya? Es decir, que si es que tenemos un S óptimo, ¿ya? Si ese es el óptimo, entonces el tamaño de nuestro S va a ser igual al tamaño del S óptimo, ¿ya? Quizás con otro algoritmo nosotros podemos sacar otro S óptimo, pero lo que nos importa acá es el tamaño del conjunto, no nos interesa qué actividades son, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda sobre algo que tenemos sobre la demostración de la correctitud, antes de pasar a los detalles. ¿Ya? No, está claro igual. No, ya, qué bueno. Ya, entonces, lo primero es demostrar que el algoritmo termina, ¿ya? Y esto se puede demostrar con palabras. De hecho, yo no lo voy ni siquiera lo voy a escribir. ¿Ya? En la solución que ya la tengo hecha, tengo explicado por qué termina, ¿ya? Para que no se compliquen si no lo escribo acá, ¿ya? Pero ¿por qué termina? Ya, entonces, 1. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué el algoritmo termina? Si lo mira de acá. Porque en cada iteración sacamos mínimo un elemento. Claro, entonces en cada iteración, bueno, voy a escribirlo. En cada iteración sacamos un elemento mínimo, ¿ya? Que es la actividad que nosotros le agregamos al S. ¿Ya? Entonces, como las actividades son finitas, que quizás eso me faltó decir, pero es como lo obvio, en algún momento tenemos que tener un U vacío porque nunca agregamos nada, ¿ya? Entonces tenemos que el algoritmo termina. Y así de simple es la demostración de eso, ¿ya? Lo segundo que vamos a demostrar es que el S final es una programación válida, ¿ya? Y esto intuitivamente sería porque al final, como nosotros vamos eliminando cada actividad que no es compatible, entonces ninguna actividad se debiera superponer con otra, ¿ya? Y esto se los dejo como ejercicio, pero formalmente se puede demostrar por inducción. Lo que uno tiene que suponer es que si yo tengo cada actividad, entonces voy a poner acá por inducción. ¿Ya? Sobre cada S, digamos, sobre cada iteración del loop. ¿Ya? Entonces lo que acá hay que demostrar es que en la iteración 1 tengo una programación válida. ¿Ya? Después supongo que en la iteración I tengo una programación válida y demuestro por qué en la iteración I más 1 tengo una programación válida. ¿Ya? Y ahí demuestro que siempre que voy agregando cosas válidas. ¿Ya? Pero eso es súper simple. Y lo más difícil es demostrar la optimalidad. ¿Ya? Entonces, 3, vamos a demostrarlo. Esto sí que vamos a demostrarlo y es más o menos largo.
¿ya? Entonces, optimalidad. ¿Ya? Entonces, acá vamos a mostrarlo. Entonces, sea S la programación óptima. ¿Ya? Ya. Nosotros, por demostrar que esto se cumple, donde nuestro S del algoritmo es este de acá. ¿Ya? Ya, entonces, lo primero que vamos a mostrar va a ser un lema y después del lema se va a concluir como bien directo lo que queremos demostrar. Entonces, lema 1 va a ser para todo i perteneciente a 1 hasta el tamaño de S, t de i, s es menor o igual a t de i, s', donde t de i, k, digamos, se define como el tiempo que termina la iésima actividad de la programación K. ¿Ya? Entonces, tiempo que termina la iésima actividad de K, de la programación K. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos demostrar acá? Que para todo i, el tiempo en el que termina la iésima actividad de la programación de nuestro algoritmo va a ser menor o igual al tiempo en que termina la iésima actividad del algoritmo óptimo. ¿Ya? Eso es lo que queremos demostrar. Y si tenemos eso, vamos a estar casi listos. ¿Ya? Pero vamos primero por esta parte. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a mostrar por inducción. ¿Alguien se perdió con lo que queremos demostrar? Yo no entiendo por qué eso no ayuda a demostrar lo que queremos demostrar. Ya, entonces, ¿prefieres que demuestre como esto acá antes de mostrar el lema? Así vaya a cachar, o sea, no es directo, no es una línea. O sea que lo arriba lo entiendo, quizás la definición no la entendí nomás. Ya. Al final lo que nos va a decir esto es que el tiempo en que termine nuestra actividad, ponte tú, si acá fuera t de 5, s, va a ser el tiempo en que termina la actividad 5 en nuestra programación S, que es la que hicimos con el algoritmo, ¿ya? Y si, por ejemplo, nosotros tenemos que... al final lo que nos va a decir es que la actividad I va a terminar, la actividad I de S va a terminar antes que la actividad I de cualquier otra programación. Entonces, como que la actividad I más 1 de cualquier otra programación tiene que empezar después de que termina la actividad I de S, ¿ya? Entonces, lo que significa que todas esas actividades las vamos a poder meter al S, ¿ya? Eso, yo creo que es mejor que lo veamos y ahí Con les va eso a quedar claro. igual. Ya, va. Con lo último que dijiste, eso está bueno. Ya, entonces voy a mostrar el teorema nomás. Ya, entonces, después demuestro el lema. Ya, entonces el teorema va a ser que S es igual a ese asterisco, donde ese asterisco es el óptimo. ¿Ya? Ya, como, bueno, ese asterisco es el óptimo. Ya, entonces, como ese asterisco es óptimo, entonces vamos a tener que se cumple esta desigualdad, ¿ya? Porque como es óptimo, es el que maximiza la cantidad de actividades que uno puede hacer sin superposición. Entonces se va a cumplir esto de acá, ¿ya? Y entonces nos queda por demostrar que pasa también esto de acá. No, me equivoqué. Que pasa esto de acá, ¿ya? O sea, que pasa la desigualdad contraria y de esta forma vamos a tener que
la cardinalidad es igual. ¿Ya? Entonces, acá vamos a demostrar primero este teorema y después vamos a demostrar este de acá. ¿Ya? Y esto para que sepan para qué sirve el lema. Si no tiene ningún sentido que yo les demuestre el lema si no saben para qué va a servir. ¿Ya? Entonces, supongamos por contradicción que ese asterisco es estrictamente mayor que ese, ¿ya? Esa es la contradicción, eso es la negación de esto acá, ¿ya? Entonces estamos negando esto acá. ¿Qué pasa si es que la cardinalidad de ese no es mayor o igual que la de ese estrella? Entonces es que es estrictamente menor, ¿ya? Bueno, por el lema 1, tenemos que, y supongamos que S es igual a K, ¿ya? O sea que tenemos K actividades en S. Por el lema 1 sabemos que el tiempo de término de la actividad K del S, o sea, la última actividad de S, es menor o igual al tiempo de término de la actividad K de S estrella, ¿ya? Eso lo sabemos por el lema 1, que nos dice que para todo I, en donde esto es K, se cumple esta desigualdad acá. Entonces lo que nosotros hicimos fue reemplazar el I con el K, ya que en este caso el K es esto. ¿Ya? ¿Y qué significa eso? ¿Ya? Como tenemos que S es menor estricto que S estrella, entonces existe una actividad K más 1 perteneciente al S estrella, ¿ya? Y esta que se supone que es la que empieza después de que termina esta actividad acá, ¿ya? Entonces sabemos que, que K más 1 en S estrella empieza después de que termina la anterior, ¿ya? Entonces empieza después del tiempo de término de la actividad K, ¿ya? Y por esta desigualdad acá, vamos a saber que la actividad K más 1 de esa estrella empieza después del tiempo de término de la actividad K de S. O sea, empieza después de que se termina la actividad K en S. ¿Ya? ¿Y qué nos dice esto? ¿Alguien? Acá ya podemos ver la contradicción. Bueno, esto nos dice que la actividad K más 1 de esa estrella es compatible con la actividad K de S. ¿Por qué? Porque esto es de alguna forma así. Entonces acá tenemos la actividad, por ejemplo, K de S, ¿ya? Acá vamos a tener, voy a cambiar de color, la actividad K más 1, o sea, perdón, K de S estrella. Y sabemos que la actividad K más 1 de esa estrella empieza después de que termina la actividad anterior, entonces podría empezar acá. Ya. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que esta actividad, como es compatible con esta actividad de acá, entonces necesariamente va a ser compatible con esta actividad de acá. Porque que sea compatible solamente depende del tiempo de término de la anterior y de inicio de la siguiente. ¿Ya?
Entonces, bueno, entonces la actividad K más 1 de S estrella es compatible con la actividad K de S. Entonces, en esa iteración, de nuestro algoritmo, vamos a tener que U es distinto vacío. ¿Por qué? Porque va a tener al menos esta actividad acá, ¿ya? Pero esto es una contradicción porque el algoritmo se detuvo, ¿ya? ¿Por qué sabemos que se detuvo? Porque la actividad acá es la última, ¿ya? Entonces la contradicción es que el algoritmo se detuvo en el paso K, ¿ya? ¿Alguien le queda alguna duda? De por qué esto demuestra lo que queríamos. La clave está acá y en el dibujito. ¿Ya? Y bueno, yo tengo acá escrita la demostración del lema, pero dado el tiempo, bueno, esto se demuestra por inducción, voy a subírsela al video porque le prometí a Ricardo que me iba a demorar menos, que me iba a demorar media hora y ya llevo 40 minutos. Entonces voy a pasárselo ahora la pantalla para que siga él, si nadie tiene más dudas. ¿Ya alguien quiere Yo tengo hablar? una cortita. Sí. Para las demostraciones, ¿podemos usar dibujos? Ayudan, los dibujos ayudan. Nosotros corregimos. Entonces, si tú explicas por qué esto funciona y está ahí basado en un dibujo que es general, sí sirve, ¿ya? Y de hecho es mejor para nosotros porque podemos entender tu idea. Ya, Vale. pero si me ponís solo un dibujo sin ninguna palabra, entonces como ahí tendríamos que recorregir. ¿Ya? Dale. Un dibujo ayuda, pero un dibujo no es la demostración. Claro. Ya, entonces yo voy a subir la demostración del lema 1. No es difícil, pero bueno, no alcanzamos. Ya, así que le toca a Ricardo. Yo también les debo las soluciones del viernes pasado, pero se las voy a subir también. Ya. Ahora vamos a ver matroides, que, bueno, acabamos de demostrar la correctitud de un algoritmo greedy, pero se puede generalizar esto y muchos algoritmos greedy, como no sé, el algoritmo de Kruskal para Minimum Spanning Tree, son en verdad casos particulares de algoritmos que optimizan sobre matroides. Entonces, por eso vamos a matroide, es un par ordenado S, L que cumple que es finito, que tiene una familia de subconjuntos de S que los llamamos subconjuntos independientes o conjuntos independientes que cumplen con ser hereditarios. Es decir, de que si tengo que un B es un conjunto independiente, entonces todos esos subconjuntos independientes de él son independientes también. De acá se deduce que el vacío siempre es independiente. Y tercero, la propiedad de intercambio. Que si tenemos dos conjuntos independientes y uno es más grande que el otro, entonces existe un elemento que no está en uno, que no está en el otro, que podemos añadir para agrandar el conjunto independiente. Ricardo. ¿Aló? Dime. Te Creo que escucho. tiene un poco la definición que se cortó, al menos a mí. Ya. Entonces una matroide es algo muy sencillo. Es un par ordenado que tiene dos elementos, S y L, que cumplen tres condiciones. La primera es que S es un conjunto finito, L es una familia de subconjuntos, que los llamamos los conjuntos independientes, que cumplen con ser hereditarios. Es decir, que si tengo un B que es independiente y un A que está contenido en el B, entonces A es independiente. Y la tercera propiedad es la propiedad de intercambio, que nos dice que si tengo A y B conjuntos independientes y B es más grande que A,
Entonces, ¿existe algún elemento en B sin A tal que lo puedo añadir a mi conjunto A y va a seguir siendo independiente? Y un ejemplo importante de conjuntos de matroides se definen en base a grafos. Entonces, la matroide asociada a un grafo se define donde tomo como el conjunto finito el conjunto de aristas, y como familia de subconjuntos yo defino los subconjuntos de aristas que no tienen ciclos. Entonces, para partir, vamos a demostrar que si tengo un grafo que no tiene ciclos, entonces efectivamente la matroide asociada a él es una matroide. Ya, para eso recordemos alguna nomenclatura de grafos. Un árbol es un grafo conexo sin ciclos, y un bosque es un conjunto de árboles, que es lo mismo que decir un grafo que no contiene ciclos. Entonces, cuando nos dicen que G es un grafo que no contiene ciclos, es lo mismo que decir que G es un bosque. Ya, primera propiedad. Tienen que cumplir 3 propiedades. Ricardo, ¿cuál es la diferencia entre árbol y bosque? Como que siento que es como lo mismo, ¿no? Es que estás pensando... Mira, esto... Dice árbol y bosque. Esto es un árbol. ¿Ya? Es que acuérdate que puedes tener grafos que no sean conexos. Esto es un bosque. ¿Queda claro? Ah, ya, perfecto. Ya. Árbol, bosque. ¿Y alguna otra duda? Sí, el ciclo del bosque. Pusiste un ciclo. Sí. Quería hacer el mismo que he hecho. Ahí está. Ahora sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que probar? Tenemos que probar que S es un conjunto finito. En este caso, S es igual a E, que es el conjunto de aristas, y eso claramente es finito. 1. S es finito. S es igual a E, que es un conjunto finito. La segunda propiedad que tenemos que probar, ¿cuál es? Es la propiedad de ser hereditarios. Entonces, tengo que... ¿Cómo definía los que estaban en mi conjunto L? Entonces tengo que L asociado al grafo, corresponde a los subconjuntos del conjunto de aristas tal que A no tiene ciclos. De hecho, esto es trivial en esta parte porque pedimos que el grafo sin ciclos, pero en más general no es difícil, porque ya, si A pertenece a L, A no tiene ciclos. ¿Y qué pasa si B está contenido en A? B puede tener ciclos si es algo que tiene menos aristas, si esto es quitar, el B es quitar la arista, el B tampoco puede tener. ¿Queda claro eso? ¿No importa que no quede conexo? No importa que no quede conexo. De hecho, Oye, disculpa, ¿qué era L? L sub G es la familia de conjuntos independientes.
que está aquí. Ahí. Ah, ya. Ya, gracias. Ya, entonces queda claro esa parte. Entonces ahora viene, ¿cuál era la tercera propiedad? Es la propiedad de intercambio. ¿Qué nos decía la propiedad de intercambio? Nos decía que si A y B son independientes, son conjuntos independientes, o son independientes, que esto es decir que A pertenece a L y B pertenece a L, sub G, y la cardinalidad menor a la cardinalidad de B, entonces existe un elemento X que está en B y no está en A, tal que a lo puedo agrandar con ese X. Ya. Para esto vamos a usar un lema que si me alcanza el tiempo lo pruebo, si no se los voy a dejar, que es, en verdad no es difícil, que el lema dice lo siguiente, es que si G es un bosque con K aristas, es decir, que la cardinalidad de E es igual a K, entonces a un conjunto de la cantidad de vértices menos K árboles. ¿Me creen esto? ¿Les parece razonable? La demostración es simplemente contar. Ya, entonces, Ricardo, tengo una duda con dime. la propiedad 3. En la propiedad 3 no me hace mucho sentido, como que lo único que estamos diciendo es como yo puedo agregar un elemento a A y Agrandarlo con un la elemento. propiedad, o como que Es que queremos probar que que a partir de un grafo se puede construir una matroide. Y en una matroide siempre se tiene que cumplir esta propiedad, que si tienes dos conjuntos independientes y uno es más chico que el otro, entonces puedes agrandar el más chico. Eso Pero es lo que ¿a qué nos estamos referimos haciendo. con agrandar el más chico? Como, ¿cuál sería la semántica en este contexto? Que pertenece al L. El A unión X pertenece Que al pertenece L. al L. Sub G. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces ahora tenemos el lema. Ya, y con este lema vamos a probar que se puede agrandar. Entonces, ya, A y B son independientes. Entonces consideremos el grafo G sub A, que va a tener los vértices el B y conjunto de aristas un conjunto A. Y el grafo G sub B, que va a tener conjunto de vértices B y conjunto de aristas B mayúscula. Ya. ¿Cuál tiene más árbol por lo anterior? Entonces, si A es estrictamente menor a B, ¿cuál tiene más árboles? B, ¿no? B. B tiene menos, que este es el K. El K es la cardinalidad de... Entonces, G sub A tiene cardinal de B
menos cardinal de A árboles y G sub B tiene cardinal de B menos cardinal de B mayúscula árboles. Entonces, ¿cuál tiene más árboles? Al que le resto algo más. G sub A tiene más árboles. Ya. Entonces, ahora, ¿qué va a pasar? Si G sub A tiene más árboles, entonces G sub A tiene contiene un árbol T cuyos vértices pertenecen a árboles distintos en G sub B. Una duda, ¿por qué Jesús tiene más árboles? No me quedó claro eso. Es por el lema. Ah, El lema dice que, de que la cantidad de árboles en un bosque es la cantidad de vértices menos la cantidad de aristas. ¿Quedó claro ahora? sí, creo que ahora sí. Sí. Ya. Interrumpan si tienen dudas. No más. Ya. Luego G sub A contiene en particular un árbol T cuyos vértices están en árboles distintos en G sub B. ¿Estamos claros con eso? Ya. Entonces, de acá se deduce que T tiene una arista U, B entre dos árboles distintos. De B. ¿Ya? ¿Y qué pasa si tengo dos árboles y los uno? ¿Genera un árbol más grande? No, no necesariamente, pero lo que me importa. Lo que me importa aquí, al unir dos árboles, ya. Si tengo dos árboles, no hay ciclos. Si ahora uno o dos árboles, ¿pueden armarse ciclos? No. No se pueden armar ciclos. Ya, estamos claros con eso. Ya. Esta arista. ¿Y qué va a pasar? Y no va a tener siglos. ¿Y qué significa entonces que el conjunto A no contenga A unión U, B no contiene siglos? Que A unión U, B pertenece a L. Sub G. Que es lo que queríamos probar.
Entonces, ya, probamos que, entonces se concluye que la matroide asociada a un grafo es de verdad una matroide. Se concluye que podemos asociar una matroide a un grafo. Ricardo, quizás sea por el uso de palabras, pero hay algo Dime. como que no me queda, no me termina como de cuadrar muy bien, porque estamos diciendo de que la unión de esta arista que pertenecía a B con A pertenece al conjunto independiente, pero eso no es independiente a A, ¿verdad? Algo es independiente si pertenece al conjunto de subconjuntos independientes. Como que ser independiente es pertenecer al L sub G. Eso es todo. Disculpa, creo que estoy un poco perdida, pero ¿podrías dar un ejemplo de una matroide como sencillo? Cualquier grafo. Con esto, un grafo. Pero otro ejemplo, bueno, es un poco más complicado, pero es que igual es un objeto medio abstracto. Las filas de una matriz forman una matroide. Pero puedes verlo como en ciertos sentidos es la generalización de un grafo. Pero entiendo que... Tal vez podrías dar un ejemplo de algo que no es una matroide. no tu confusión, pero... estos objetos son abstractos. De hecho, las mayores aplicaciones son con grafos, porque muchos de los algoritmos en grafos en verdad son casos particulares del algoritmo que vamos a ver en esta pregunta. Pero confíen y sigan adelante y van a entender cuando ya estemos más adelante. Yo creo que para ver una matroide, quizás por el momento quédense con la definición y piensen que es algo que definimos nomás. Y después vamos a mostrar las propiedades de la matroide. Sí, como que hay que acostumbrarse a trabajar con definiciones abstractas. Ya. ¿Qué habíamos definido como L sub G? ¿Qué era ese conjunto independiente? Como que, ¿cuál es la definición de L sub G para decir que algo pertenece a L sub G? Algo pertenecía al L sub G. Y ya, en el caso general, L sub G son ser subconjunto de S y ser hereditario. Eso es lo único que pedimos. Y cumplir la propiedad de intercambio. Eso es lo que le medimos. No es más que eso. Es algo abstracto. Hasta ahora es abstracto, pero después se va a concretizar. Y como ejemplo, probamos que un grafo que no contiene signos es efectivamente una matroide. Ya. Entonces, piensen en grafos y el problema de el árbol recubridor de costo mínimo. Ese es como un modelo bueno. Ya, sigamos. Entonces, la parte B es demuestre que los subconjuntos maximales, los subconjuntos independientes maximales de una matroide tienen el mismo tamaño. Entonces, ¿a qué me refiero con ser un subconjunto independiente? Quiere decir que si le añado a cualquier cosa, ya deja de ser independiente. ¿Qué es el subconjunto independiente maximal? A esto lo voy a anotar,
subconjunto sin subconjunto independiente maximal si primero es independiente y no existe X tal que A unido con X tenés L. Eso es ser subconjunto independiente maximal. Subconjunto independiente que no lo puedo agrandar más. ¿Alguna duda hasta ahora? Y vamos a probar que en el caso de una matroide todos estos tienen el mismo tamaño. Entonces, supongamos que no fuera así. Luego, A y B son subconjuntos independientes maximales. Y la cardinalidad de uno es mayor a la del otro. Vamos a decir que B es más grande. Ya. Entonces, ya. Sabemos que en el mundo de las matroides hay dos propiedades importantes, la de intercambio y la de ser hereditario. ¿Qué nos dice la propiedad de intercambio acá? Que tiene que ver con esto. Como la cardinalidad de A es estrictamente menor a la de B, por propiedad de intercambio, existe un X tal que X está en B y no está en A. ¿Y qué más pasa? Que si a la le añado el X, sigue siendo independiente. Y esto es una contradicción, ¿cierto? Porque ya habíamos dicho que la era maximal. Ya. Que ver con que... Bien. Ya, vamos con la parte C. Decimos, pero ¿no hay dudas hasta ahora? Digan algo. Decimos que una matroide M igual S, L tiene pesos si cada elemento del conjunto tiene un peso no estrictamente positivo. ¿Sí? Y el peso de un subconjunto es la suma de los pesos de los elementos. Peso de A subconjunto de S es la suma de los pesos de sus elementos. Esto es... Dice si, Esto es si cada elemento es como... Dime. dice si cada elemento es un conjunto, no entiendo lo que está como entre medio de elemento y conjunto. Igual esto es la parte C del enunciado, la escribí de nuevo porque sí. ¿Dónde? ¿En qué línea te perdiste? En la tercera línea. Sí, cada elemento del conjunto S tiene un peso estrictamente positivo. Strict positivo.
Ya. Entonces, ahora el problema que queremos resolver es encontrar un algoritmo, dar un algoritmo codicioso que entregue el subconjunto independiente de mayor peso. Que encuentre una perteneciente al L de mayor peso. Ya. ¿Qué tipo de algoritmo creen que va a ser? ¿Qué estamos viendo hoy? ¿Por qué definimos todo esto? ¿Cómo creen que va a ser el algoritmo? Greedy. Codicioso, ¿cierto? Sí, ya, entonces, ¿cómo creen que es? Entonces, la solución, vamos al algoritmo codicioso que corresponde a un conjunto a S y al L, y que también va a recibir una función W de peso. Ya. ¿Cómo? Ya les estoy diciendo que de forma greedy puedo encontrar el conjunto independiente de mayor peso. ¿Cómo creen que se hace? Parto con un conjunto vacío, ¿cierto? Ya, y después, ¿qué le añado? ¿Qué puedo hacer? Tengo que añadirle elementos de ese. Primero puedo ordenar elementos de ese por su peso, ¿cierto? De forma decreciente, de mayor a menor. ¿Cierto? Ya. Si yo quiero de forma greedy encontrar el subconjunto independiente de mayor peso, y tengo todos tengo todos los elementos de ese ordenados por peso, ¿qué va a hacer mi algoritmo? ¿Qué debería hacer? ¿Cuál añado primero? ¿El de mayor peso? Sí, exactamente. ¿Sí? Y que si le añadir este elemento a mi conjunto A me da algo que es un conjunto independiente, entonces lo añado. Y al final entrego el conjunto A. Ya, ese es un algoritmo, ese es un algoritmo codicioso que entrega el subconjunto independiente de L de mayor peso. Entonces, si tienen cualquier problema donde se den cuenta que esto tiene una estructura de matroide y que tienen que buscar algo con el mayor peso, saben que pueden usar este algoritmo. Pero ahora pero ¿por qué esto funciona? Eso vamos a ver ahora. Con la D. ¿Por qué ser greedy y ingenuamente tomar el mayor localmente siempre funciona? Vamos a demostrar eso. Le puse propiedad de la elección codiciada. Está acá arriba. Propiedad de la elección codiciada.
y tengo el singleton X es independiente, es decir, que el singleton X pertenece al L, prueba que si existe ese elemento, entonces todo subconjunto, entonces hay un subconjunto óptimo para maximizar el peso. ¿Qué es lo que estamos probando básicamente? En que acción ingenua siempre lleva al óptimo. ¿Cómo lo demostramos? ¿Se les ocurre algo? ¿Están muy perdidos? Yo todavía no sé hacia dónde vamos o cómo haríamos la demostración. Sea, pero ¿qué es lo que queremos probar? Pues escribamos qué queremos probar. Siempre si uno no sabe qué hacer es buena idea. Y X es el elemento de mayor peso y es independiente. Y como singleton pertenece al L, entonces hay un óptimo para el problema de encontrar el conjunto independiente de mayor peso que contiene al L. Entonces, ¿qué estamos probando? Estamos probando que si queremos maximizar un conjunto independiente, basta con tomar y si tomo el elemento más pesado, necesariamente ese elemento va a estar en el óptimo. Suena intuitivo. ¿Ahora entienden hacia dónde vamos? Sí, no, tal vez. Tal vez. Tal vez. Ya. Entonces vamos de a poco. Ya. Entonces, por hipótesis, ¿qué pasa? X es el de mayor ¿cierto? Se ve un conjunto que X no pertenezca a B. Tenemos que probar que hay otro conjunto óptimo donde A, donde X sí pertenece. Ya.
Notemos que ningún elemento de B tiene mayor peso a X. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si I pertenece a B, como el singleton que solo contiene al I pertenece al L. ¿Y qué sabemos? De L. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conjunto óptimo A tenga al X. ¿Cómo lo hacemos? Partamos con solo X. Que podemos usar la propiedad de intercambio, ¿cierto? Bueno, podemos ir añadiendo elementos hasta que la cardinalidad de A sea igual a la cardinalidad de B. Ya. Y tenemos que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad y sabemos que hay un elemento que no está en uno y que sí está en el otro. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que A es igual a B sin un I y con un X, cambiándole un elemento para algún I perteneciente a B. Entonces, ¿cuál es el peso de A? Es igual al peso de B menos el peso de I. Sabemos que X es el más. Sabemos que el peso de X es mayor o igual al peso de Y. El peso de A es mayor o igual al peso de B. Pero es el de mayor peso. Luego tienen el mismo peso. Entonces probamos que haciendo una elección greedy, siempre podemos llegar. No sé si tienen clases después. Ya. Entonces, ¿cómo seguimos? Resta probar que el problema de encontrar el subconjunto independiente de peso máximo tiene la propiedad de la superestructura óptima. ¿Se acuerdan de lo que era la propiedad de la superestructura óptima? De que todos tienen el mismo tamaño. No. Esto lo vimos en programación dinámica. Que la solución del problema está compuesta de las soluciones a los subproblemas. Entonces, ¿qué queremos ver?
sea X el primer elemento elegido por el algoritmo codicioso. Al revés, M y W. Ya. Entonces, ahora para maximizar, si quiero encontrar el conjunto independiente de mayor peso, ¿qué problema puedo definir? Luego, de encontrar en otra matroide. Y M' vamos a decir que está compuesta por S' y L', pertenecen a L, los conjuntos de S que tienen B unión X a L. Ricardo se cortó. Ya, ahí volvió. Creo que se le fue el internet. Entonces, ¿quedará hasta acá? Ahí volvió. A ver. No se escucha, Ricardo. Ya sí, dejémoslo hasta acá. Nosotros subimos la solución. No se escucha, Ricardo, tenía el micrófono apagado. Ya. ¿Quieren que siga o quedarse hasta el final o igual voy a subir la solución? No sé qué prefieren. Yo creo que es ¿Tienen mejor algo que que subir hacer? la solución porque ya se fueron harto y ya se están terminando de ir. Ya, entonces subo la solución. Pero esto es una... pero léanla porque esto les puede ser muy útil en la interrogación. Eso. Eso. No sé si tienen algunas dudas en general.